La noche del 9 de noviembre de 1999 se deshizo en un amasijo de hierros y cristales, rotos en el kilómetro 13 de la carretera de Extremadura. Un vehículo de alta gama, un Mercedes oscuro y elegante, yacía volcado sobre el asfalto mojado, sus luces parpadeando como un corazón a punto de detenerse. Dentro, suspendida en el caos del habitáculo, una mujer herida gemía en un duermevela de dolor y confusión. Cuando los primeros agentes de la Guardia Civil y los sanitarios del SAMUR llegaron al lugar, la escena les pareció la de un accidente más, una tragedia rutinaria en las frías arterias de asfalto que rodean Madrid. Iluminaron el interior del coche con sus linternas, buscando el alcance de las heridas, y fue entonces cuando el horror se materializó bajo un haz de luz. En el asiento del copiloto, envuelta en una toalla blanca manchada de un rojo oscuro y pegajoso, reposaba una mano humana. Estaba seccionada limpiamente a la altura de la muñeca, pálida y exangüe, con un anillo de oro brillando en el dedo anular. La mujer, a la que identificaron como Edilma, balbuceaba una historia inconexa sobre hombres enmascarados, sobre un asalto en su hogar, sobre el asesinato de su marido y sobre su propio secuestro. Los agentes se miraron entre sí, la incredulidad luchando contra el protocolo. La mano, aquella prueba macabra y silenciosa, era el prólogo de una de las crónicas más negras y complejas de la historia criminal española. Mientras Edilma era trasladada al hospital, con contusiones y el alma rota en fragmentos de pánico, otra patrulla se dirigía a toda prisa hacia el chalet de la urbanización de lujo donde residía con su esposo, el empresario Arturo del Tánago. La casa, una imponente construcción rodeada de un jardín perfectamente cuidado, estaba sumida en una quietud antinatural. No había puertas forzadas ni ventanas rotas. La única señal de que algo terrible había ocurrido esperaba en el dormitorio principal. Arturo del Tánago yacía en el suelo, junto a la cama deshecha, en medio de un charco de sangre que ya había comenzado a coagular. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, pero la más espantosa era la mutilación de su muñeca izquierda. El muñón, un final abrupto y brutal, era el complemento perfecto para la mano encontrada a kilómetros de distancia en el coche de su esposa. La Guardia Civil comenzó a trabajar en un escenario que desafiaba la lógica. La versión de Edilma hablaba de un comando de sicarios colombianos, de 3 hombres que irrumpieron en la paz de su hogar buscando una caja fuerte que, según ella, solo se abría con la huella dactilar de su marido. Contó que lo habían asesinado delante de ella, que le habían amputado la mano para llevarse el botín y que después la habían secuestrado, metiéndola a la fuerza en el coche con el trofeo sangriento a su lado. El accidente, según su relato, fue su única vía de escape, un volantazo desesperado para librarse de sus captores. Sin embargo, los investigadores, hombres y mujeres acostumbrados a leer la verdad en los silencios y en los detalles insignificantes, empezaron a encontrar fisuras en aquella historia de terror. La casa estaba demasiado ordenada para haber sido el escenario de un asalto violento y de un secuestro. No había objetos rotos, ni muebles volcados, ni la más mínima señal de lucha más allá del epicentro de la muerte en el dormitorio. Los cajones no estaban revueltos. Las joyas y otros objetos de valor permanecían en su sitio. Y la famosa caja fuerte que supuestamente solo se abría con una huella dactilar no existía. Había una caja de seguridad, sí, pero se abría con una simple llave, una llave que apareció sin problemas durante el registro. Las dudas se cernían sobre la figura de Edilma como una niebla densa. ¿Por qué unos sicarios profesionales se tomarían la molestia de secuestrar a la esposa después de cometer el crimen? ¿Por qué dejarían atrás a la única testigo de sus actos? ¿Y por qué llevarse consigo la mano, envuelta cuidadosamente en una toalla, para después perderla en un accidente fortuito? Las preguntas se multiplicaban, y cada respuesta que ofrecía Edilma desde su cama de hospital parecía generar una nueva contradicción. Los forenses que analizaron el cuerpo de Arturo y la mano cercenada añadieron más leña al fuego de la sospecha. La amputación, determinaron, no había sido un corte burdo y salvaje, como el que se esperaría de unos asaltantes con prisa. Al contrario, los cortes eran limpios, precisos, casi quirúrgicos. Se habían realizado con un instrumento de filo fino y con una pericia que sugería calma y tiempo, no la frenética brutalidad de un asesinato. Además, la cantidad de sangre en el coche era sorprendentemente escasa para haber transportado un miembro recién amputado.
Los investigadores de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, comenzaron a dibujar una hipótesis alternativa, una que helaba la sangre. En esa versión de los hechos, no había sicarios colombianos ni asaltos misteriosos. Solo había una esposa, un marido y un plan macabro. La investigación se desvió hacia la vida del matrimonio. Descubrieron que la relación no era tan idílica como aparentaba. Había tensiones económicas, discusiones. Y lo más revelador de todo, encontraron la existencia de una póliza de seguros de vida a nombre de Arturo por un valor de 150 millones de pesetas, una cifra astronómica para la época, de la cual Edilma era la única beneficiaria. El móvil, frío y contundente como el acero de un cuchillo, acababa de aparecer en escena. Poco a poco, el relato de Edilma se desmoronaba bajo el peso de las pruebas circunstanciales. Los agentes reconstruyeron las horas previas al crimen. Descubrieron que Edilma había comprado guantes de látex y un cuchillo de grandes dimensiones en los días anteriores. Ella alegó que eran para la cocina y la limpieza, una explicación plausible en cualquier otro contexto, pero siniestra en aquel. La coartada de los sicarios no se sostenía. No había huellas de terceros en la casa, ni testigos que hubieran visto a hombres sospechosos merodeando por la urbanización. Todo apuntaba a un crimen cometido desde dentro, a una ejecución fría y metódicamente planeada. La mujer que había comenzado la noche como una víctima traumatizada se estaba convirtiendo, a ojos de la ley, en la principal y única sospechosa. Su detención causó una conmoción mediática sin precedentes. La historia tenía todos los ingredientes para fascinar y horrorizar a la opinión pública. Una mujer hermosa y elegante, un empresario adinerado, un crimen de una brutalidad casi teatral y un misterio que parecía sacado de una novela negra. La mano cortada se convirtió en un símbolo, un icono del horror que se podía esconder detrás de la fachada de la normalidad. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid y se convirtió en un espectáculo mediático. Las cámaras seguían a Edilma en cada uno de sus pasos, analizando su rostro, su ropa, su lenguaje corporal. La sala del tribunal se llenó de periodistas, curiosos y de los familiares de Arturo, que clamaban justicia. La fiscalía presentó su caso con una contundencia demoledora. Desplegaron el mapa de las inconsistencias, las pruebas forenses, el móvil económico y la ausencia total de evidencias que respaldaran la historia de los sicarios. Pintaron el retrato de una mujer calculadora y fría, capaz de asesinar a su marido mientras dormía, de mutilar su cadáver con una precisión escalofriante y de inventar después una historia inverosímil para eludir la justicia. El cuchillo, la falta de desorden, la póliza de seguros. Cada pieza del puzzle encajaba en la teoría de la acusación. El abogado defensor, por su parte, se aferró a la versión de Edilma con uñas y dientes. La presentó como una doble víctima. Víctima de los asesinos que le arrebataron a su esposo y la secuestraron. Y víctima ahora de una investigación policial que, ante la incapacidad de encontrar a los verdaderos culpables, había decidido convertirla en el chivo expiatorio. Argumentó que su estado de shock postraumático explicaba las contradicciones en sus declaraciones y que la ausencia de pruebas directas, como el arma del crimen o testigos presenciales, debería ser suficiente para generar una duda razonable. El jurado popular se enfrentó a una decisión monumental. Tenían que mirar más allá del morbo y de la presión mediática y decidir sobre la culpabilidad de una mujer, basándose en una cadena de indicios. No había una confesión. No había una huella dactilar en el cuchillo imaginario. Solo había dos historias. Una, la de los sicarios, parecía fantástica e improbable. La otra, la del asesinato conyugal, resultaba terrible pero, para muchos, más coherente con los hechos. Tras días de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Culpable. La sala contuvo el aliento. Edilma, que había mantenido la compostura durante todo el proceso, se derrumbó. La condena fue severa, una pena de prisión que la mantendría alejada de la sociedad durante décadas. La justicia parecía haber cerrado el círculo. El caso de la mano cortada tenía una culpable y una explicación. Pero la historia estaba lejos de terminar.
La defensa recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando que el veredicto del jurado no estaba suficientemente motivado, que se había basado en conjeturas y no en pruebas sólidas. Para sorpresa de muchos, el tribunal les dio la razón. En una decisión que reavivó el debate nacional, la sentencia fue anulada. No porque se considerara a Edilma inocente, sino por un defecto de forma en la argumentación del jurado. La puerta de la cárcel se abrió para ella, que salió en libertad provisional a la espera de un nuevo juicio. El segundo juicio fue una repetición del primero, pero con los ánimos aún más caldeados. La fiscalía, herida en su orgullo, pulió sus argumentos, tratando de construir un caso aún más inexpugnable. La defensa, envalentonada por la victoria en la apelación, luchó con más ferocidad para defender la inocencia de su clienta. Para la opinión pública, era un déjà vu desconcertante. Volvieron a desfilar los mismos testigos, los mismos peritos, se volvieron a exhibir las mismas fotografías macabras de la escena del crimen. Edilma volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, su rostro un poco más ajado por el tiempo y la tensión. Esta vez, el nuevo jurado popular no tuvo las mismas dudas que el anterior, o al menos supo cómo justificar su decisión de una manera que fuera jurídicamente inatacable. De nuevo, el veredicto fue el mismo. Culpable. La condena fue incluso ligeramente superior a la primera. 28 años, 6 meses y un día de reclusión por el asesinato de su esposo. Esta vez, la sentencia parecía definitiva. La defensa volvió a recurrir, pero el Tribunal Supremo, la última instancia judicial, ratificó la condena. Se acabaron las apelaciones, se acabaron las segundas oportunidades. El sistema judicial español, con sus vericuetos y sus garantías, había dictado su palabra final. Edilma ingresó en prisión para cumplir su larga condena. Tras los muros de la cárcel, la mujer que había protagonizado miles de titulares se convirtió en una reclusa más, un número en el sistema penitenciario. El caso de la mano cortada comenzó a desvanecerse de la actualidad, convirtiéndose en un recuerdo, en una de esas historias que los padres cuentan para asustar a los hijos, en un caso de estudio para los estudiantes de criminología y derecho. Sin embargo, la sombra de la duda nunca se disipó por completo para algunos. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si en algún lugar del mundo, 3 hombres sin rostro, los verdaderos asesinos, seguían disfrutando de su libertad? La ausencia de una prueba irrefutable, de una confesión que pusiera el punto y final, dejó un pequeño resquicio por el que siempre se colaría la incertidumbre. La historia se construyó sobre indicios, sobre la lógica deductiva de los investigadores y sobre la persuasión de los abogados en la sala del tribunal. Se condenó a Edilma porque su versión de los hechos era menos creíble que la de la acusación, porque el puzzle de la fiscalía encajaba de una manera más ordenada, aunque le faltaran algunas piezas. Los años pasaron. La peseta dio paso al euro. España cambió, y el recuerdo del crimen se fue cubriendo con el polvo del tiempo. Edilma cumplió su condena, experimentando el lento y monótono transcurrir de los días entre rejas. Obtuvo permisos, progresó de grado penitenciario y finalmente, tras más de una década y media privada de libertad, alcanzó la libertad condicional. La mujer que salió de la cárcel era muy diferente a la que entró. El foco mediático se había extinguido casi por completo. Solo algunos periodistas veteranos recordaban con nitidez el impacto que tuvo aquel caso. Intentó rehacer su vida en el anonimato, lejos de Madrid, lejos del chalet donde se desató el horror, lejos de la carretera donde su mentira o su terrible verdad salió a la luz. Siempre ha mantenido su inocencia, aferrándose a su relato de los sicarios como un náufrago a una tabla en medio del océano. Para la justicia, ella es una asesina. Para una parte de la sociedad, siempre será la viuda del chalet, la mujer que conducía con la mano de su marido en el asiento del copiloto. La historia del caso de la mano cortada es, en el fondo, una reflexión sobre la verdad y sobre cómo la construimos. Es la crónica de un horror doméstico que se disfrazó de thriller internacional. Es el relato de una investigación minuciosa que tuvo que abrirse paso entre una maraña de mentiras o de una realidad tan extraña que parecía ficción. Es el retrato de un sistema judicial que tropezó, se levantó y acabó emitiendo un juicio que, como todos los juicios humanos, nunca podrá reclamar para sí la certeza absoluta. Lo único innegable, lo único que permanece como una verdad pétrea e inmutable,
Es la imagen de aquella mano pálida sobre una toalla ensangrentada, en el interior de un Mercedes volcado en una noche fría de noviembre. Una imagen que resume la brutalidad, el misterio y la tragedia de un amor que terminó en un baño de sangre y en una amputación, un corte limpio y preciso que separó no solo una mano de un cuerpo, sino también una vida de todo lo que había sido hasta entonces, arrojándola a un abismo de infamia del que nunca podría escapar. La casa de la urbanización de lujo fue vendida, los protagonistas envejecieron o murieron, pero el eco de aquel crimen sigue resonando en la memoria colectiva, como un recordatorio de que la violencia más atroz a menudo se esconde bajo la apariencia de la más absoluta normalidad, esperando el momento preciso para estallar y dejar tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un miembro cercenado como macabro signo de puntuación final.